Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas en el estudio y también aquí en la Biblioteca del Fontán de Oviedo se emite domingo por medio en el horario de las 12 horas. Así que hoy estamos aquí en la biblioteca para tratar algunos de los temas que tratamos normalmente aquí en La Espada de Damocles. Puedes también comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, Pablo J. Veloso, ese es el correo, arroba la espada web o arroba Pablo J. Veloso. Nuestro correo sí es infoespadaweb arroba gmail.com, o si no, puedes entrar a nuestra página www.espadaweb.blogspot.com. Ahora sí, luego de la presentación y luego de estos datos de comunicación, vamos a nuestro programa. El tema de hoy es un tema mitológico otra vez y tiene que ver con un personaje que era bastante temido en la antigüedad griega, y este personaje es nada menos que Hades. Hades es el dios no necesariamente de la muerte, sino que era el guardián del mundo de los muertos, del Averno, ¿no?, del Tártaro, de todo ese lugar, hasta también de los campos elíseos, donde los griegos iban, algunos con más suerte, otros con menos, después de morir. Así que ese va a ser nuestro personaje de hoy y vamos a ir conociéndolo y relacionándolo también con quizás alguna película donde se retrate muy bien la figura de la muerte y la figura de aquello que está oculto en nosotros, aquello que quizás podemos llegar a conocer. Vamos a ir a algo del mito de Hades. Dice así: en un principio, el significado mismo de la palabra Hades, que era el nombre de este personaje, era asociado al casco que los cíclopes le regalaran. A Hades le habían hecho un casco que lo hacía justamente invisible. Por eso uno de los nombres de Hades era Plutón, que significa el oculto, el invisible. Hades era oculto, Plutón era el rico, y del que se decía que había sido confeccionado con la pelleja de un perro. Y puesto que tenía la curiosa cualidad de volver invisible a su poseedor, se convino en señalar que el nombre Hades encerraba en sí un contenido semántico relacionado con ciertos conceptos alusivos a la característica señalada. Por ejemplo, el que se torna invisible o el invisible. Al tener este casco, así se le llamaba a este personaje, Hades, el oculto, el invisible. Porque la muerte, ustedes saben, no es algo que se anuncie demasiado cuando va a aparecer, sino que es algo que normalmente, repentinamente, aparece ante nosotros. Sin embargo, el propio Hades era como una especie de tabú para los antiguos. Parece que los antiguos griegos temían nombrar a la muerte, justamente inclusive dentro de lo que es el tarot, ¿no?, estas cartas medievales europeas, la única carta que carece de nombre en toda la baraja es la carta de la muerte. La carta de la muerte le llaman el arcano sin nombre, porque vieron que muchas personas no quieren nombrarla y dicen distintos nombres que puedan sustituir al de la muerte, porque se piensa a veces que nombrando algo lo llamamos. Muchas veces está dentro de las culturas antiguas la idea de que el nombre convoca. De la misma manera que si alguien nos llama a nosotros, nosotros aparecemos. Entonces dice: evitaban en lo posible pronunciar tal nombre, por temor a caer en desgracia ante el más temido de los dioses. De este modo surgieron numerosos eufemismos para invocar al dios de los abismos subterráneos
y del Tártaro. Algunos vieron que le dicen la parca, por ejemplo. Entre ellos podemos destacar aquel derivado de las entrañas ocultas de la tierra y de sus propias riquezas minerales. Puesto que Hades gobernaba en todos los lugares oscuros y siniestros, se le reconocía como el dios de la riqueza escondida en el subsuelo y se le llamaba Plutón el Rico. Plutón hace referencia a que debajo de la tierra, bueno, hay minerales como piedras preciosas, oro. Sin embargo, ese mundo subterráneo también es nuestro mundo subterráneo. Y cuando hablamos de Plutón, del Rico, estamos hablando de aquella parte nuestra, como si fuéramos un gran iceberg, que está sumergida por debajo del agua, de la superficie, y contiene mucho de nosotros. Jung, el psicólogo suizo, solía llamar el sí mismo, ¿no? A la totalidad de nuestro ser. Y no le gustaba mucho llamarlo inconsciente, a lo que está por debajo de lo que conocemos de nosotros, sino que a veces le llamaba lo otro, por ejemplo, lo otro, para que no tenga esa connotación tan fea de lo inconsciente, ¿no? Como lo que no se da cuenta, lo que no se entera de nada. Normalmente ese mundo de los muertos es un mundo que pensamos que es desagradable. De hecho, Plutón, cuando ocurrió esta gran guerra contra Cronos, que era el padre de Zeus, el padre de Plutón mismo, el padre de varios dioses más como Neptuno y Deméter, ocurrió una guerra y Zeus con los suyos venció. Y como él fue el estandarte de esa guerra y venció, repartió lo que había entre los hermanos. Y a Plutón le tocó, en desgracia, el mundo de los muertos, que es el mundo que solemos pensar que es lo inconsciente, es lo feo. Entonces, bueno, él estaba en un mundo de espectros, de seres medio demoníacos, de fantasmas, ¿no? De espíritus de los parientes fallecidos. Entonces nadie lo quería ver, no era alguien que la gente visitara normalmente. Y por eso la gente tampoco lo quería convocar. De hecho, no había templos en la antigua Grecia de Hades. Si había uno solo que dicen que estaba ahí por la zona de Eleusis. Y justamente la manera de convocarlo era golpear el suelo y llamarlo. Pero bueno, no creo que a nadie le interesara demasiado convocar a Hades. Dice también, entre los clásicos se le reconocía la facultad de conferir vida a los distintos estratos terrestres. El gran pensador Empédocles, que vivió en el siglo V a.C., y al que se le reconoce una gran aportación al eclecticismo, nos hablaba de Hades el nutridor como nutritivo, ya que la riqueza del subsuelo dependía de él. También se le llamaba Clímeno, el ilustre, pues este personaje acaparaba distintos títulos místicos. La riqueza tiene que ver con que aquellas personas que de vez en cuando visitan al mundo de los muertos, de vez en cuando visitan el Hades, se encuentran con este personaje dentro de sí mismos, son personas más ricas, son personas que se conocen mejor, son personas que no se asustan cuando un día se enfadan sin razón, son personas que cuando sienten alguna angustia o alguna sensación media extraña no lo ven como un enemigo a aniquilar, son personas más totales. Entonces, visitar el mundo de Hades no es mala cosa, aunque normalmente se nos eduque para ello. Dice, ¿acaso uno de los epítetos más legendarios para referirse a Plutón era el de Eubuleo, el buen consejero? La muerte es una buena consejera, ya lo vamos a ver en un rato. Narradores de mitos cuentan la leyenda de Eubuleo, el porquero. Este se hallaba cuidando cerdos en un frondoso encinar cuando un ruido ensordecedor llamó su atención. Observó el cercano valle y hasta entonces, ese valle pleno de colorido y belleza, cubierto de una tupida hierba que, por así decirlo, servía de cobijo a enmarañadas matas de flores silvestres que aquí y allá resaltaban, y se troscaba todo esto en oscuro y gris. Y vio que la tierra se abría para formar un enorme agujero, que crítica por momentos y que engullía con ansiosa voracidad todo cuanto encontraba a su paso. ¿Qué estaba pasando? Parece que Plutón, como toda persona, tenía sus necesidades, y él necesitaba el amor también. Y obviamente, como les decía, nadie visitaba a Plutón. No había ser humano que tuviera ganas de bajar al mundo de los muertos, básicamente porque cuando uno entraba al mundo de los muertos jamás podía salir. Había un perro llamado Cerbero, perro de 3 cabezas, algunos dicen que hasta 50 podía llegar a tener,
que impedía que uno se retirase. Póngase que uno se moría y entraba al mundo de los muertos y al rato decía, bueno, suficiente para mí, me quiero ir. No había forma. O si uno por alguna razón, como algunos de los héroes, como Orfeo, por ejemplo, y Hércules mismos que entraron al mundo de los muertos, les costó muchísimo también salir. Era prácticamente imposible, solo privativo de algunos héroes. Así que nadie lo visitaba. ¿Y qué sucedió? Que en una de estas, Plutón le pidió a Zeus si podía buscar alguna pretendiente para él. Y como Zeus no le sugirió nada, él le dijo, mira, a mí me gusta Proserpina, me gusta Perséfone, que era la hija de Deméter, la diosa de la naturaleza. Y Zeus al principio dijo, no, pensó para sí, ¿cómo le voy a permitir llevarse a la hija de la naturaleza si se va a enfadar la naturaleza de que se llevan a su hija, sobre todo el dios de los muertos, y la naturaleza se va a secar, el mundo se va a secar? Pero bueno, no quiso tampoco contradecirlo porque sabía que le había dado una parte muy desagradable a Plutón, el mundo de los muertos, así que medio que se cayó la boca. Y Plutón, más que nada sin decir, sin anunciarse, un día abrió la tierra de par en par, salió su carro tirado por corceles negros, con su casco que lo hacía invisible, o sea que era un espectáculo medio raro porque era un hombre conduciendo un carro sin cabeza, porque no se le veía la cabeza. Entonces cogió a Proserpina, que era una chica que estaba recogiendo flores, y se la llevó al mundo de los muertos. A partir de ahí nadie supo más de Proserpina o Perséfone, y que hay un cuadro muy famoso que es el rapto de Perséfone. Entonces Deméter, su madre, se sintió muy triste, y como era la naturaleza y la fructificación de la vida, el mundo empezó a secarse. El mundo empezó a secarse. Y Proserpina, Perséfone, estando en el mundo de los muertos, primero con gran reticencia, pero poco a poco Hades, que lejos de ser una mala persona, era muy, muy amable, en realidad, muy permisivo, la trataba muy bien. Él necesitaba amor. Así que le dio a probar una granada. Y la granada se considera una fruta de la diosa y al mismo tiempo la granada es una fruta que estaba ahí en el mundo de los muertos. Y había un dicho que decía que aquel que comía algo del mundo de los muertos ya no podía salir. Entonces a partir de ese momento no solo Perséfone no pudo salir más, sino que en el fondo hasta le gustó el mundo de los muertos. Y cuando finalmente su madre Deméter pudo dar con su paradero y enterarse de que ella estaba ahí, cuando pudo descubrir dónde estaba y quiso tenerla de nuevo, Zeus hizo las cosas para que ella pudiera salir, pero Perséfone poco a poco quiso regresar al mundo de los muertos, porque algo en ella estaba ya comprometido. Quien entra al mundo de los muertos se siente ya conectado con él. Quien entra al mundo del inconsciente, quien entra al mundo de lo otro o el otro, es alguien que ya no puede vivir esa vida superficial, esa media vida que venía viviendo. Entonces fíjense, en el mundo de los muertos tenemos varios personajes. Está Hades, que es aquel que lo rige, es como el regente. Está Perséfone o Proserpina, que es esa parte que está aquí y allá, porque Deméter llegó a un trato con Plutón y con Zeus, que es que una vez al año Perséfone iba a salir del mundo de los muertos, iba a estar caminando sobre la tierra con Deméter, pero luego debía regresar al mundo de los muertos para el año siguiente volver a salir. Entonces se dice que la primavera y el verano ocurren porque Perséfone sale del mundo de los muertos y Deméter se pone contenta otra vez. Y el invierno y el otoño, esas estaciones tan estériles y tan secas, ocurren porque Perséfone vuelve al mundo de los muertos y queda lejos otra vez de este mundo colorido de Deméter. Y Deméter se seca entonces. Así que Perséfone es como aquella parte nuestra que se anima o que es llevada a entrar al mundo de los muertos. También había un personaje llamado Caronte. Caronte era un barquero que cruzaba un lago, algunos dicen un río llamado Estigia, un río pestilente. Y Caronte era un tipo muy duro, muy seco, que lo que pedía para cruzar ese río era un par de monedas. Por eso muchos griegos, habrán visto en alguna película, cuando mueren se le ponen dos monedas una en cada ojo, por ejemplo, o bien dentro de su boca. Porque el que no tuviera las monedas para cruzar
el Estigia con Caronte, Caronte no lo cruzaba y se quedaba esa persona deambulando por siempre y regresaba al mundo de los vivos, digamos, a fastidiar a la familia. Entonces, como nadie quería eso, le ponían las monedas, cosa que el tipo fuera y se quedase, porque una vez que entraba no salía. Luego estaba también Cerbero, ese perro que era el que impedía la salida. Y luego también estaba la salida y la entrada. Si uno quería entrar y no se había muerto, como pasaba con Orfeo o con Hércules, Cerbero era el perro que se ponía ahí y decía, no, por aquí no se pasa. Y luego estaba Tánatos. Tánatos era el verdadero dios de la muerte, porque Hades es el rey del mundo de los muertos, pero no es la muerte. La muerte verdaderamente es Tánatos. Y Tánatos es un personaje que lo representaban los griegos con alas, como si fuera un ángel, y en su mano tenía una antorcha invertida, dada vuelta, y medio que se le caía en algunas ocasiones, y en el sentido de que la vida se le apagaba, o él la apagaba. Su hermano gemelo era Hipnos, el sueño. Entonces Tánatos, cuando aparece en nuestra vida, aparece sigilosamente y es implacable. A Tánatos no se le puede decir que no. Tánatos viene, nos reclama y nos lleva. Esa es la parca, esa es la mujer de la guadaña, como aparece, por ejemplo, aquí en el tarot de Marsella, que aparece un personaje esquelético con su guadaña que corta, ¿no? Algunas cabecitas y algunas manitos ahí en el suelo, pero que también en su columna vertebral tiene una espiga de trigo. Por lo tanto, la muerte es también renovación. Pero bueno, cuando Tánatos nos reclama y nos lleva al mundo de los muertos, tenemos que encontrarnos con Cerbero, que nos deja pasar porque estamos muertos, le pagamos a Caronte, cruzamos el río y ya estamos dentro. Pero hay otras veces que durante la vida nos animamos a conocer un poquito lo que hay en lo profundo. Y eso no significa necesariamente encontrarse con zombies ni con nada terrible. Simplemente salir de la superficialidad. Don Juan de Carlos Castaneda decía que normalmente uno hace lo que la gente hace. ¿Qué es hacer lo que la gente hace? Entretenerse. Entonces uno, no sé, va al cine, sale a pasear, participa de su religión, tiene una reunión familiar, trabaja, ¿no? Todas las cosas que nos ocupan. Pero cuando esas cosas que nos ocupan disminuyen, empiezan a emerger algunas otras cosas que son tan uno mismo como las otras. Pero normalmente nadie nos educó para eso. Se nos entrena para tapar y enseguida buscamos otra actividad. Entonces hay gente que dice, bueno, yo cuando me jubile, ahí sí voy a descansar, ¿eh? Ahí no voy a trabajar, voy a estar mirando la luna, el horizonte, y voy a tener mis plantitas y nada más. No voy a leer un buen libro. Y de hecho no. Hay mucha gente, y conozco muchos casos, que cuando se jubilan se implican en muchas cosas más, de manera de no tener un ápice de tiempo libre. Porque la inercia es muy fuerte. Entonces dejar de hacer lo que la gente hace para poder entrar al mundo de los muertos, que no es nada terrible, no es morirse, no es una cosa que digo llena de espectros que caminen por ahí o hablando con los muertos, sino simplemente es empezar a conocer algunos aspectos nuestros que pueden ser una tristeza, una alegría, quizás de fondo, una alegría que no era causada por comprarme un par de zapatos nuevos ni por tener el último coche o móvil o lo que fuera, sino una alegría que estaba ahí, latente. Entonces, conocer el mundo de los muertos es conocer eso, pero ahí hay una barrera. Cuando queremos entrar sin estar muertos, viene Cerbero, el perro de 3 cabezas, o de 50. Y no es lo mismo esquivar la mordida de un perro de una cabeza a esquivar la mordida de un perro de 50. Entonces, es un adversario difícil. ¿Y cómo se supera un adversario así? Bueno, normalmente cuando uno ve esas películas tipo La Guerra de las Galaxias, cuando, no sé, el personaje bueno pelea contra el malo y lo tiene que matar supuestamente y finalmente descubre que está emparentado con ese personaje y acaba abrazándolo en un abrazo fraterno y reconociéndose en él. Este adversario, Cerbero, no se mata, no se puede matar. Es de ese tipo de adversarios que cuanto uno más lo intente matar, más fuerza tiene. Uno, no sé si probaron alguna vez, intentar luchar contra una adicción,
que puede ser no necesariamente drogas, puede ser la comida, el cigarrillo, puede ser el enfadarse. Uno puede ser adicto a enfadarse, adicto a preocuparse, adicto a, no sé, a sobreexigirse, adicto a autocriticarse. Y uno dice, bueno, a partir de mañana no lo voy a hacer más. A partir de mañana me hago el firme propósito, dejo de esforzarme por, dejo de... Y no funciona, porque la inercia nos come. Entonces no se puede vencer, porque de hecho cuanto más peleamos, hasta descubrimos que es entretenido pelear contra un perro que no se puede vencer. Entonces nos empezamos a interesar en esquivar las 50 cabezas y escribimos un libro acerca de cómo vencer a la cabeza 45 o esquivar a la cabeza, no sé, 18. Y en realidad lo que estamos haciendo es dilatando el tiempo. Porque lo único que debíamos hacer era caminar hacia el perro. Caminar hacia el perro. No pelear contra él, no intentar esquivarlo, sino caminar y confiar, sin hacer nada más. Dejar que el perro venga o acercarnos nosotros. Y sabiendo en el fuero interno que no va a pasar nada. Entonces está este perro como el guardián del portal. Y eso ocurre en todos los mitos y en todas las religiones, que siempre hay algún diablo, algún malvado que aparentemente nos mantiene lejos de nuestra felicidad. Como cuando uno dice, yo sería feliz si no fuera por mi hermana, mi hermano, mi primo, mi tío, mi vecino, siempre hay un algo, el gobierno, ¿no? Siempre hay alguna cosa que me mantiene infeliz. Y en realidad es una mera postergación. Hay una historia de un hombre que buscaba a Dios y lo buscó por todas partes. Fue a todas partes del mundo, templos, sinagogas, iglesias, filosofías, a todas partes. Y un día tuvo un sueño muy vívido, un sueño muy real, y este hombre fue llamado por un ángel que lo reclamó y lo llevó consigo a las alturas y lo llevó a un lugar etéreo donde había un gran palacio con muchas puertas y una de ellas, enmarcada en dorado, ponía en la puerta Dios, ¿no? Con unas letras muy llamativas. Y el hombre para sus adentros pensó, Dios, es lo que siempre busqué, era lo que siempre quise, voy a ir. Y cuando se empezó a acercar y subió los escalones que unían su persona con esa puerta, empezó a pensar y a descubrir que quizás no quería todavía abrirla. Porque si abría esa puerta y entraba, todo lo que había hecho durante su vida, que era buscar, se iba a acabar. Y si yo solo soy búsqueda, y la búsqueda se acaba, ¿qué me queda? Entonces, sigilosamente, sin que ni siquiera ese ángel se diera cuenta, se apartó, retrocedió esos escalones y regresó a su estado anterior y siguió buscando por la tierra, por todas partes, como si todavía no lo hubiera encontrado, tratando de olvidarse cada día de esa puerta. Así que muchas veces este mundo de los muertos está ahí todos los días. Es decir, nuestra parte profunda está, la vivenciamos. Sin embargo, preferimos mantenernos sobre la superficie del movimiento de lo cotidiano. Entonces, tenemos por un lado Deméter, la madre naturaleza, y Zeus, que son, Zeus, ustedes vieron, es un Don Juan, es un hombre que, o un dios que gustaba de mujer que se le cruzara, mujer que él le hacía la gracia de, no sé, de darle el conocimiento de su intimidad, pero también con todo hombre que se le cruzara, o sea, no hacía diferencias, era muy ávido, era la pasión por la vida. Zeus es la pasión por vivir. Un Don Juan, cuando uno ve un hombre o en su contraparte femenina, lo que le llaman la femme fatal, la mujer fatal, son personas que normalmente no se van a poner a discurrir acerca de la filosofía de la vida, por qué estamos aquí. No, simplemente es ese aquí te pillo, aquí te mato. Cuanto más, mejor. Pero eso es vida. Eso es búsqueda de quiero ser y necesito más, es avidez. Y Deméter es la madre naturaleza, es los colores, la vida, el florecimiento, todo lo contrario al secarse. Pero hay otro mundo, esa es una parte. Y ese mundo no puede vivir sin el otro. Por eso la hija de Deméter, Perséfone, es decir, la hija de nuestra vida, ¿no? Nuestra propia vida, necesita crear algo, un vástago, Perséfone, que entre
o que sea llevada al mundo de los muertos. A veces vamos y a veces nos raptan. Es decir, a veces el mundo de los muertos abre la tierra un día y nos encontramos ahí junto tomando un té con Hades. Y una vez que estamos en ese mundo, como digo, ya no podemos regresar. No nos interesa regresar. La persona que toca la profundidad descubre una riqueza, un Plutón, riqueza, en su vida tan grande que ya no le interesa. Es decir, va al cine, sí, va a tomar un café, unas cañas o lo que fuera, y se divierte, puede bailar y cantar. Pero en el fondo va a saber que estuvo con Hades y que eso es lo importante, tanto como la vida. Y en eso se va a diferenciar de las demás personas. Por eso Perséfone, cada vez que regresaba al mundo de los vivos, tenía mucho para contar, porque contaba cosas obviamente muy profundas. Y es lo que llamaríamos un gurú, un maestro. Es aquella persona que, como tocó lo más profundo, puede venir y contarlo, ¿no? Creo que había un poema que decía, no sé, de un místico cristiano que decía, Job decía, antes te conocía de oídas, le dijo a Dios, Job, el santo Job, pero ahora te conozco porque te he visto. Antes te conocía de oídas. El que no va al mundo de los muertos, solo de oídas conoce esas cosas. Entonces dice, ah, sí, porque el psicólogo tal dice, o porque la filosofía tal y cual. Pero el que lo conoce, a veces ni siquiera habla, lo sabe. Hay una película muy interesante que quizás han visto, que es El séptimo sello, de un director que es muy difícil de pronunciar, Ingmar Bergman. Si quieren entretenerse trabajando con la lengua, pueden practicar decir varias veces seguidas Ingmar Bergman. Este director creó una película llamada El séptimo sello, grabada en blanco y negro, muy muy hermosa, de 1957, donde hay varios personajes. El principal se llama Antonius Block y es un cruzado que regresa de la cruzada a Suecia, que era su país natal, donde tiene su castillo. Y bueno, está regresando a su castillo y ¿con quién se encuentra? Se encuentra con la muerte. La muerte aparece como ese Tánatos y le dice, mira, vengo a llevarte conmigo. No moriste en la cruzada, pero bueno, se acabó. Te tengo que llevar. Aquí está escrito que te toca. Entonces Antonius Block, en lugar de dejarse llevar, tiene muchas dudas y decide dilatarlo. Entonces lo logra, proponiéndole a la muerte una partida de ajedrez. Y le dice a la muerte, mira, vamos a jugar una partida de ajedrez. Si tú me ganas, me llevas, yo voy. Si yo te gano, me dejas libre. Entonces tienen una partida que Antonius se preocupa en hacerla complicada, para que no se resuelva en 3 jugadas. Y mientras ocurre esto, paralelamente, Antonius, como si fuera un segundo Antonius, va regresando a su castillo. Si en el interín pierde la partida, Antonius automáticamente no va al castillo, sino que va al mundo de los muertos. Y tiene un escudero, al igual que el Quijote, que tenía Sancho Panza, que bueno, Sancho representa esa parte poquito menos idealista. Vieron que el Quijote era muy de sueños, veía enemigos en los molinos, de viento, y pensaba en estas gestas clásicas, así llenas de colorido y romance. Mientras que Sancho era un tipo más duro, más concreto, más de la tierra y que le decía, ¿qué está diciendo, señor? Esto no es así. Bueno, Juan, el escudero de Antonius, también tenía esta característica. Era un tipo muy sensato. Entonces, una de las primeras cosas que se encuentran en el camino al castillo es una joven que está por ser quemada por bruja, como si fuera Juana de Arco, una cosa así. La están por quemar y entonces Antonius se acerca a la chica en un momento que puede y le dice, yo quisiera hablar con el diablo, dice. Y ella dice, bueno, ¿cómo no? Dice, bueno, ¿y cómo tengo que hacer? Bueno, el diablo está aquí, dice ella. ¿Pero dónde? Dice, no lo veo. Está aquí, yo lo tengo al lado mío. Dice, toda esta gente, los monjes cristianos, dicen que está aquí. Y ellos dicen verlo, dice la chica. Y yo estoy segura de que es así, porque yo hablo con él. Y Antonius quería hablar con el diablo porque dice, ¿quién más que el diablo me va a poder contar acerca de la muerte? Él quería antes de morir saber que iba a haber un más allá, saber que le esperaba algo. Entonces él pensó, bueno,
si a Dios no le puedo preguntar, porque estará muy lejos, bueno, el diablo, aunque sea, debe saberlo. Pero pese a todo, a la chica la justician y en el momento anterior a que la justicien, Antonius le coge la cabeza y la mira a los ojos para ver si en sus ojos logra ver algo más. Y lo único que ve es algo que lo decepciona y Juan, el escudero, desde atrás le dice, lo único que hay ahí es miedo en esa chica, miedo. Entonces se da cuenta Antonio que ahí no estaba la respuesta, que esas personas que decían tener contacto con ángeles y con dioses y en realidad era una historia muy agradable que se contaba que permitían cosas como estas, permitían gente que se entretenga quemando a otras y gente que se entretenía dejándose quemar, ¿no? Porque aunque sea muy trágico y patético, es algo interesante que hacer. Eric Berne, un psicólogo, decía que creó la psicología transaccional, decía que entre que nacemos y morimos hay un tiempo largo. Hay personas que se mueren antes, hay personas que duran bastante. Supónganse que uno dura 80 años, ¿no? 85. ¿Qué hace uno? Tiene que entretenerse, tiene que cubrir ese tiempo. Entonces, todo lo que uno hace en la vida se llama pasatiempo. Uno hace cosas para pasar el tiempo, cosas que tienen que tener algún interés. Entonces, por ejemplo, uno se pelea con el vecino, se inventa un problema político que resolver, es decir, uno se implica en infinidad de cosas problemáticas y crea más porque eso hace que la vida transcurra, que uno no entre en una especie de nada, nada, ¿y ahora qué hago? Entonces uno tiene que siempre llenar. En el fondo es por miedo a no ser, por miedo a la muerte, porque nuestra idea básica es que si llegamos a parar, todo se cae. La idea nuestra es que si yo no pongo y mantengo todo en marcha, el universo sin mí y mi ayuda se viene abajo. Entonces, tengo que hacerlo, tengo que ordenar mi mente, porque si no la ordeno se va a disparar en cualquier dirección, tengo que ordenar mi cuerpo, porque yo sé lo que es mejor para mi cuerpo, ¿eh? Lo que tengo que comer, lo que tengo que hacer de ejercicio, cuándo tiene que descansar. Si yo decido que hoy tiene que dormir 5 horas, duerme 5, porque creo que es lo mejor. Esa idea de omnipotencia es la que Antonius se dio cuenta que era falsa. Luego también se cruzan con unos penitentes. ¿Vieron estos que se fustigan, ¿no? En una especie de procesión que hacían, ¿no? Con unos tambores y gente fustigándose y mucha sangre y esas capuchas que se ponían, como pasa aquí en Andalucía, que hacen estas procesiones de penitentes. Y que algunas personas vieron que en el sur, aquí en el sur de España, hasta se crucifican y cargan el madero y hacen un montón de cosas con cilicios, ¿no? Que les pinchan en la piel para representar esto. Y bueno, pasaba esta gente diciendo la clásica de arrepentíos porque se acaba el mundo y van a pagar por vuestros pecados, pagaréis, y todo así. Y ellos observaban también esta imagen y en el momento que la estaban observando y casi se la estaban creyendo, porque esos pregones son muy, apelan a nuestra culpa, apelan a lo más profundo. Es como decir, tú te está pasando lo que te pasa, depresión, tristeza, confusión, angustia, porque algo has hecho, algo hiciste. Si no hubieras hecho algo, no lo estarías sufriendo ahora. Esa idea de que es tu culpa vuelve a ser la idea de yo soy el autor de todo. Entonces, como es mi culpa, entonces esos pregones nos calan muy profundo porque nos tocan esa sensación de, y sí, debo haber hecho algo para esto. Entonces, ven a los penitentes y cuando ya se están creyendo todo ese pregón y casi se van a involucrar en la procesión, aparecen los juglares, que son unos tipos que están ahí, es una pareja que se llaman casualmente José y María y tienen un hijito llamado Miguel y que dentro de todo ese ambiente de peste, porque había una peste que estaba matando gente, por eso esta procesión estaba diciendo, la peste esa que está viniendo y está diezmando a la población es un castigo de Dios por vuestros pecados, bla, bla, bla. Entonces, los juglares contrastan por completo, porque ellos viven la vida de otra manera. Hay peste, es cierto, está ahí. Hay decadencia, hay mediocridad, pero ellos se ríen, ellos bailan, ellos juegan y ellos se aman. Están enamorados uno del otro, José y María, y a su vez de su hijo. Es decir, lo quieren mucho a Miguel, Miguelito, el hijo. Y eso le transmiten a este Antonius. Y Antonius inclusive le dice a la chica, a María, le dice,
pero la amistad es pasajera. Dice, como diciendo, ¿para qué voy a tener amigos o pareja si esto se va a acabar? Y le responde ella, dice, como todo. Dice, un día sucede al otro y todo tiene su atractivo. Eso le dice ella. Un día sucede al otro, pero todo tiene su atractivo. Es decir, es cierto, la comida que hoy comes se deshace, se pudre, mañana se convierte en desechos, pero hoy tiene su sabor, vale la pena. Te gustó, degustaste ese sabor, la pasaste bien. Entonces, con el mismo criterio uno podría decir, como dirían estos penitentes, ¿para qué vivir? ¿Para qué involucrarme en cosas que me pueden causar dolor si después me voy a morir? Pero también eso que causa dolor también causa placer y vale la pena. Entonces, en esta película del séptimo sello se puede ver muy bien retratado esta conexión con la muerte. Si quieren les cuento cómo, cómo acaba, que finalmente llega a su palacio, a su castillo, el Antonius, con su escudero Juan, y encuentra a su esposa, y también hay otra mujer ahí que participa, y él pierde la partida. Porque la muerte, ustedes saben, juega al ajedrez y juega muy bien, y no puede ganársele. Tarde o temprano la muerte, como dicen, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Así que la muerte acaba ganándonos. Y viene la muerte, y Antonio se pone a rezar. Y reza y dice, Dios mío, por favor, y apela a salmos, ¿no? Como queriendo congraciarse con ese Dios que todavía no sabe si existe. Cuando él le preguntó a la muerte si existía Dios, la muerte le dice, ¿quién sabe? Puede que no haya nada, le decía la muerte. Y eso lo ponía peor a Antonius. Pero Antonius en el último momento, donde la muerte los viene a buscar, la premisa era esta, a Antonius y a todo aquel que estuviera alrededor en ese momento. Por lo tanto, a toda esta gente. Antonius reza. Juan, por el contrario, simplemente se entrega. Tiene una frase muy interesante que dice, sécate las lágrimas, le dice Antonius, y mira el fin con serenidad. Aunque también Juan quizás peca de exceso y se vuelve muy seco. Alguien que viva como Juan, que no crea en nada, que no encuentre a Dios en ningún lado, también es otro extremo. Quizá Antonius y Juan, así como el Quijote y Sancho, en realidad son uno solo, y ahí es donde funcionan bien. Un poquito de fe, ¿no? Como dice San Pablo, la certeza de las cosas no vistas, y un poquito también de escepticismo. Y bueno, y también muere su esposa y la otra mujer que está ahí que en ningún momento habla. Pero la muerte se lo lleva, la muerte es inevitable. Y la muerte es bueno que sea inevitable porque nos demuestra cuál es nuestro lugar. Entonces podemos entender la muerte bajo distintos ángulos. Uno de ellos es como pregunta. La muerte puede ser una pregunta. Antonius le preguntaba a la muerte qué había el más allá, pero no se lo preguntó antes, se lo preguntó cuando la muerte apareció, cuando la muerte vino, porque él necesitaba que le pasara algo para poder empezar a preguntarse. Normalmente cuando nos va bien, cuando todo anda sobre ruedas, uno no se pregunta nada. El dolor, la carencia, la ausencia es el motor de las preguntas. Entonces cuando nos pasan cosas fuertes, aunque no nos agraden, son los momentos donde nos preguntamos ¿para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? También la muerte es una lucha. Hay en otro tarot, que obviamente desde ahí no se va a ver, pero este es el tarot de White, Edward White, que él pertenecía a una logia masónica llamada la Golden Dawn, la Orden del Alba Dorada. Aparece la muerte también, diferente al tarot de Marsella, que es un tarot el más antiguo que tenemos completo, del 1400, del famoso 400 italiano, es italiano, y aunque se llame Marsella, por esas modas eternas de querer copiar a los franceses. Y por otro lado, el de White, aparece la muerte a caballo, ¿no? Que viene con su estandarte, con su bandera, a buscar también a varias personas, como ocurre en el séptimo sello. Y esas varias personas tienen diferentes actitudes. Tenemos un clérigo religioso con sus atavíos, con su mitra, que está recibiendo la muerte rezando. Y vieron que el ritual nos permite conjurar a la muerte.
cuando Antonius se puso a rezar, seguramente habrá sentido un cierto cobijo, una cierta protección, la de que la muerte pareciera ser más dulce cuando uno reza. Entonces uno muere un ser querido y si uno es religioso, uno dice, bueno, se lo llevó Dios, está en el cielo, me estará viendo desde ahí, ya nos encontraremos y nos reiremos juntos otra vez. Es decir, la explicación religiosa tiene una belleza, tiene una protección. Por eso el clérigo está de pie y se enfrenta a la muerte de pie, sin ningún problema. Mientras que hay un rey que está tirado en el suelo muerto. Porque el rey es el petulante. El rey es el que dice, yo no quiero morir. A mí no me va a venir la muerte a llevar. Y la muerte, ya vimos que gana el ajedrez, gana a todo. La muerte vence. Entonces aquella persona que dice, yo no quiero ir al mundo de Hades, yo no quiero que me pasen cosas, yo no quiero sentir emociones que no tengo ganas de sentir, no quiero sentirme enfadado hoy ni triste mañana, no me interesa. Bueno, te va a pasar igual. Y te va a pasar de una manera mucho más desagradable que si te atavías como un clérigo, por ejemplo, y le das una explicación y dices, bueno, es el inconsciente que va aflorando y esto sirve para que yo crezca, para que pueda comprenderme mejor. Eso es una manera de explicar. La vida no tiene explicación, pero explicarnos cosas endulza. Entonces la oración de Antonius es una oración que endulza la vida, le da ese romanticismo, le da ese amor. Cuando uno jura amor eterno a un hombre o a una mujer y le dice, te amaré por siempre porque tú eres la más bella y la que eres la dueña de mi corazón y nunca habrá otra como tú, uno no lo sabe. Uno en realidad no lo sabe nunca. Uno no sabe ni siquiera qué va a estar pensando dentro de 5 minutos. No lo puede saber. Yo les digo a cualquiera de ustedes, asegúrenme qué van a estar pensando dentro de 5 minutos de reloj. No lo saben. Pueden intentarlo, pero cuando lleguen los 5 minutos van a estar pensando cualquier otra cosa de la que habían dicho, porque es la mente incontrolable. Entonces, de la misma manera, la muerte tiene su propia sabiduría y hay también una adolescente y una niña muy pequeñita. La adolescente tiene que girar la cabeza, porque no está de rodillas, no está tirada en el suelo, tampoco de pie, pero gira la cabeza porque cuando uno ya se vuelve adolescente, empieza a crecer, bueno, empieza a tener esas cosas de adulto, de que yo puedo y yo soy yo y yo tengo que controlarlo todo y yo tengo que dominarlo y cómo que la vida me va a decir a mí qué tengo que sentir y qué no. Yo lo manejo. Bueno, en la adolescencia empieza eso. Por eso la niña necesita girar su cabeza. Pero la niña pequeña, muy dulcemente, está de pie y con un ramo de flores en sus manos que se lo da a la muerte, como si fuera un juego. Entonces a veces la actitud más dulce como la de Perséfone es la de invitar a la muerte. ¿Qué estaba haciendo Perséfone cuando la raptó Plutón? Cuando se abrió la tierra y con sus corceles negros y su casco de invisibilidad se la llevó. Estaba recogiendo flores. Perséfone era una chica muy dulce. Era la doncella. Normalmente, ¿quién es la amante de la bestia? La bella. La bella y la bestia. Siempre hay una mujer hermosa, dulce, inocente y pura, que es la que rescata de la bestia lo mejor y finalmente descubrimos que la bestia, como los sapos, ustedes sabrán que al besar un sapo se convierte en príncipe. No sé si lo probaron alguna vez, pero eso dicen. Quizás uno tenga suerte. A mí mismo no me interesaría que se convierta en príncipe, en tal caso en princesa, pero príncipe podrían probarlo. Así que la que atrae y convoca es la inocencia. Por eso acercarse al perro cerbero así de prepotente, lo único que uno logra es que con las 50 cabezas nos devore. Y si uno quiere cruzar la laguna Estigia sin pagarle al barquero, haciéndose, como se dice, el chulo, lo único que va a lograr es que Caronte lo deje del lado de afuera. Entonces, para entrar al mundo de los muertos hay que ser sensible, hay que ser receptivo, hay que dejarse llevar. Como cuando se pone carnada, así un cebo, para que venga cierto animal o un pez y pique. Bueno, de la misma manera a la mente a la muerte se la llama. Así que la muerte también es el inconsciente, aunque no lo llamemos así, lo podemos llamar lo inconsciente, lo podemos llamar el otro,
mi otra parte, ¿no? En realidad es yo, tanto como esta parte, solo que lo olvidé. En mi cultura, en nuestra cultura, no hay como en otras, no sé, esto de analizar los sueños, de pensar que en el mundo de los sueños tenemos toda una vida también. No hay nada de eso. Nuestra vida es una vida del mundo de la ciencia, del siglo de la ciencia, muy racional, ¿no? Donde 2 más 2 es 4 y nada más. Y que todo se arregla con una pastilla. También es un motor de utopías, la muerte, porque la muerte nos impulsa. Cuando sabemos que vamos a morir, supónganse que yo les digo, miren, en una semana les doy esto, ¿no? Tal objeto. En una semana se los pido de regreso. Uno sabe que tiene solo una semana. Por lo tanto, muchas cosas van a nacer con ese objeto en una semana, porque uno sabe que después no lo va a tener. Entonces uno toda la pasión la aplica durante esa semana. Saber que la vida es corta es lo que nos motiva a enamorarnos, a buscar, a desear, a alcanzar, a tener metas, ¿no es cierto? Hay personas que se creen inmortales, que normalmente nos suele pasar. Cuando uno va por la calle y hay un accidente, uno siempre piensa, bueno, pobre hombre. Y en realidad piensa que a uno nunca le va a tocar, pero mañana le toca a uno. Entonces, los antiguos decían, memento mori, recuerda la muerte, recuerda que vas a morir. Y no es una cosa fea de estar pensando, oh joder, me voy a morir, quizá me muera mañana, ¿cuánto duraré? Me faltará poco. Eso no, eso es una cosa desagradable, tortuosa además. Es al revés, es un reconocimiento de que la vida es vida porque existe la muerte. Yo no puedo saber que estoy despierto si no dormí ayer. Yo lo sé porque ayer dormí. Entonces sé que no estoy dormido, estoy despierto, pero porque estuve en otro estado antes. De la misma manera sé que estoy vivo porque antes de nacer no tengo recuerdo alguno y después de morir me dicen que no va a haber nada más. O sea que no sé, no voy a estar yo, o por lo menos no estoy seguro como Antonios. Entonces, eso es lo que me da la sensación de que hoy estoy plenamente vivo. Yo no sé mañana. Le preguntó a Antonios a la muerte y la muerte le dijo, ¿quién sabe? Quizás no hay nada, pero hoy estoy plenamente vivo. También, además de un motor de utopías, la muerte es un concepto. La muerte es un concepto. Hay una historia de la muerte que va hacia la ciudad de Damasco a matar una cantidad de gente con una peste, ¿no? Tenía que matar 10.000 personas. Y se cruza con un hombre que iba así con una caravana de camellos y le dice la muerte si le daba algo de beber de camino y se presenta, dice soy la muerte. Y el hombre, bueno, con mucho respeto le dice, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿A dónde va? ¿Me viene a buscar a mí? No se preocupe. Voy a la ciudad de Damasco, tengo que llevarme 10.000 personas. Ah, bueno, aquí tiene el agua y se va la muerte. De regreso viene la muerte y el hombre la saluda, ya sabiendo que no era con él la cosa, y le dice, ¿qué tal su trabajo? Y la muerte dice, bien, me llevé 100.000. Dice, ¿cómo 100.000? ¿No eran 10.000? Dice, sí, yo me llevé 10.000, pero el miedo hizo el resto. Entonces, la muerte también es una idea. Si uno está con miedo a morir, con miedo a perder, miedo a ver si pierdo mis ideas, pierdo mis emociones, pierdo mi felicidad, ese miedo es el que mata las cosas. Entonces muchas veces la muerte hace menos de lo que creemos. Somos nosotros mismos los que inconscientemente colaboramos con un proceso que en realidad decimos no desear. También la muerte es inevitabilidad. Vieron que Antonios no pudo hacer nada contra el ajedrez de la muerte. La muerte lo venció por completo. Hay otro hombre que tenía que iba a ver cómo era, iba hacia Damasco, me parece también. Y, y de camino está no, era así, está en un mercado, como si fuera un mercadillo de aquí, en cualquier ciudad, no sé, europea. Y caminando, haciendo sus cosas, divisa entre la gente a un personaje. Vieron que la muerte normalmente se viste siempre igual. Capucha, guadaña y tiene una contextura esquelética. Entonces así la reconocemos. Entonces este hombre vio eso y dijo, uff, es la muerte. Y la muerte lo estaba mirando a los ojos, con una cara de ojos desorbitados. Y el tipo dijo, me viene a buscar. Entonces inmediatamente
cogió el primer transporte que encontró y empezó a huir lo más lejos posible. Hizo combinaciones de trenes y aviones y llegó ahí sí a Damasco. Entró en un hotel, pidió habitación, se metió dentro y se tapó hasta la cabeza así. Y tiritando todavía del miedo de que se había encontrado con la muerte. Y de repente se empieza a oír un sonido de cadenas, ¿no? Arrastrándose, vieron que la muerte hace esos sonidos para asustar a la gente, y se abre la puerta con un sonido chirriante y aparece la muerte, recortada así contra una sombra. Y la muerte entonces le dice, aquí estoy, dice, para llevarte. Dice, pero ¿sabes qué? Dice, ¿viste que te vi en aquel mercadillo, en aquel país occidental? Dice, y que te miré con ojos desorbitados. Mi sorpresa era que en realidad yo venía a buscarte aquí y no podía entender qué hacías ahí. Así que ahora que te veo aquí, ahora sí las cosas están en orden. Es decir, era inevitable que el tipo estuviera en Damasco en el momento en que la muerte se lo tenía que llevar, por la razón que fuera. Entonces la muerte es una inevitabilidad, es algo inevitable. También es un despertador. Cuando mueren cosas en nuestra vida, la vida nos despierta. Es como si nos diera un cachetazo, como un café amargo cuando una persona está después de una noche de borrachera. Es algo que despierta. La muerte nos da una bofetada. También la muerte es una compañera. Don Juan, de Carlos Castaneda, este brujo yaqui, decía que uno puede tener la muerte a la distancia de un brazo, ¿no? Así, a la distancia de un brazo. Y donde quiera que vaya, saber que la muerte está ahí, como compañera. Entonces uno haga lo que haga, se acuerda, como los antiguos monjes cristianos que tenían sus catacumbas y que las visitaban muchas veces porque les recordaba que la muerte los esperaba a todos. Nosotros hemos perdido eso. Nosotros maquillamos a los muertos, nosotros a los niños no les dejamos ver la muerte, nos parece que si la mantenemos a raya no nos va a pasar. Sin embargo, es muy sano saber que la muerte es mi consejera. Entonces, cuando yo sé que voy a morir, ya las cosas se relativizan bastante, ya no me parece todo tan trágico, porque sé que voy a morir. La muerte es el mal de los burgueses. La muerte es para aquella persona que tiene mucho, y tener mucho no es tener mucho dinero, tener mucho es tener mucho conocimiento, tener mucho por hacer, tener muchos planes, tener mucho, ¿no? Mucho bagaje. A esas personas les duele más morir. Esas personas no quieren morir. La persona que no tiene nada, que no acumuló, que no es como el rey de esta carta, no acumuló. El rey acumuló no solo dinero y joyas, sino también acumuló recuerdos, acumuló pretensiones. Ay, que yo quiero conocer a mis nietos, yo quiero viajar a tal lugar todavía, yo quiero amar a esta persona muchos años más, yo quiero alcanzar, no sé, la iluminación. Todas esas cosas son justamente impedimentos para la muerte. El pobre es el que puede morir, porque sabe que no tiene nada que perder, no va a haber tanta diferencia. Y la muerte también es un sueño. La muerte es, al dormir, se le llama la pequeña muerte. Todas las noches morimos. Y cuando uno medita, en la meditación también es una pequeña muerte, porque uno entra en un estado que los tibetanos llaman el bardo, ¿no? El bardo, estado intermedio. Cuando uno muere, cuando uno duerme, cuando uno medita, cambia a un estado diferente de conciencia. Y ese cambiar, por ejemplo, yo estoy tranquilo y me enfado, ¿no? Ese pasaje es como si hubiera muerto y renacido. Muero a lo que estaba haciendo y renazco al enfado ahora. Entonces, estamos muriendo todo el tiempo, estamos cambiando todo el tiempo, solo que se nos enseña a pensar que no, que todo es una continuidad, ¿no? Si yo tengo, decía el Buda, una brasa, ¿no? Ardiente y la muevo muy rápidamente en el aire, como si fuera hoy en día, no sé, un cigarrillo. Lo muevo así, parece un círculo de fuego, pero en realidad no es un círculo de fuego, es una sola brasita moviéndose en muchas posiciones y cuando la muevo muy rápido parece un círculo de fuego. De la misma manera, morimos y renacemos continuamente, pero lo olvidamos, lo olvidamos. Recordar eso es saber que uno continuamente se está transformando y que en ese morir, cada vez que uno muere, se encuentra con Plutón, se encuentra con Cerbero, pero si uno no lo nota, lo pasa de largo y se lo pierde. Entonces, a veces ir un poquito más lento, tener a la muerte como consejera,
recordar que Plutón, a través de Proserpina o Perséfone, esa parte nuestra que con inocencia y dulzura puede entrar y conocer las cosas más terribles, nos hace amigos de ese mundo. Y una manera más es también con los dioses. Hay, por ejemplo, en México creo que está el culto a San la Muerte, o a la muerte. Creo que en la Argentina también está San la Muerte, que muchos, inclusive delincuentes, se lo tatúan pensando que los va a proteger. Algunos se ponen hasta como debajo de la piel, como implantes de pedacitos de no sé qué que están consagrados a San la Muerte. Es decir, gente que vive al límite, al filo, que lo matan cualquier día porque es un delincuente, que no tiene nada que perder. Entonces son gente amiga de la muerte. La diosa Kali en la India, que es una diosa justamente que corta cabezas y todo esto. Y sin ir más lejos, Cristo. Cristo crucificado, no hay imagen más cercana a la muerte que esa. Más todavía que Kali. Kali corta cabezas, a Cristo lo están matando a él. Él es la muerte, Él es el desgarro total, es la entrega. Entonces, olvidamos esas imágenes y nos acostumbramos a mirarlo y decir, uy, mira qué simpático el Cristo este de esta iglesia, o qué lindo, qué bien que lo hicieron. Pero nos olvidamos que representa eso, representa el morir, representa el deshacerse. Entonces, bueno, hemos recorrido hoy a Hades, Plutón, en su aspecto griego, con algunos de sus acompañantes, como Caronte, Cerbero, Deméter y Zeus también, y Proserpina, Perséfone, que pueden verlo en alguno de estos cuadros clásicos muy, muy bellos del rapto, el rapto de Proserpina, de Perséfone. Y bueno, también vimos la película El séptimo sello, que los invito a que la conozcan, una muy buena película, que aunque les haya contado más o menos el argumento y también el final, vale la pena verla por las escenas que tiene y los diálogos que tiene, ya que este director se caracterizaba por justamente mucha profundidad. Y hemos visto a la muerte entonces como distintos aspectos, como compañera, como generadora de interrogación, como la que nos hace valorar la vida, porque ese memento mori, recuerda la muerte o recuerda que vas a morir, es el compañero, ustedes saben, de el carpe diem. Carpe diem es aprovecha tu vida, el momento de ahora, ¿no? Es Deméter y Zeus. Carpe diem, dice Zeus. Otra mujer más con la que estoy, otro hombre más con el que estoy, algo más que conozco, ¿no? Carpe diem, Deméter, la naturaleza, la belleza, el aroma de esta flor. Carpe diem. Y memento mori, Hades, ¿no? Y en el medio, Proserpina, Perséfone, que es llevada al mundo de los muertos, pero regresa y va y viene entre los dos mundos, ¿no? Carpe diem, memento mori, y como decía Nietzsche, en medio, amor fati. Amor fati es amar al destino, a lo fatídico, al fati, que es a lo que nos ocurre. Entonces, cuando uno tiene estas dos alas, carpe diem, vive el momento, memento mori, pero sé que esto se va a acabar, entonces es cuando valoro lo que tengo hoy, amor fati. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros aquí en la biblioteca el domingo, no el siguiente, sino el otro, aquí por Radio Cuca FM 107.3 de Oviedo, Asturias, España. Cuando escuches estas palabras, la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Muchas gracias.